Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Hoy, la verdad es que tenemos entre manos un material verdaderamente singular, un material que da muchísimo que pensar. Muy buenas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un texto fascinante y estoy encantada de estar aquí para desgranarlo. Bueno, pues vamos a zambullirnos de lleno. Hoy exploramos unos extractos de la transcripción de un mensaje en YouTube. El título es Salmos 19, del cosmos al canon y del canon a la conciencia. Ujú. Es una exposición a cargo del pastor Wilmer Zúñiga. Y, la misión de nuestra exploración de hoy es desgranar cómo un texto tan sumamente antiguo como es este Salmo 19 plantea un viaje fascinante, un viaje en tres etapas muy marcadas. Exacto. Tres etapas que son clave. Es básicamente un mapa sobre cómo el ser humano adquiere conocimiento y asume su responsabilidad moral. Empieza mirando hacia afuera, a la inmensidad del universo físico, que la fuente llama el cosmos. Sí, Luego aterriza en la instrucción escrita, el canon, y termina en lo más profundo de la introspección personal, que sería la conciencia. es un placer estar aquí para destripar esta estructura, porque, resulta vital destacar el valor de analizar este texto no solo desde la teología. No debemos limitarnos exclusivamente a esa dimensión religiosa, sino que podemos observarlo como una armazón lógica y filosófica sumamente sofisticada. Totalmente. Es una teoría de la revelación en toda regla. Lo que el orador presenta es, en esencia, un mapa epistemológico paso a paso. Nos está diciendo que la forma en que la humanidad llega a conocer la realidad, a conocer a un posible creador y a conocerse a sí misma, sigue un orden secuencial muy, muy preciso. Es que entrelaza la observación empírica de la naturaleza con la ética, y al final hace una especie de psicoanálisis de la condición humana. Y todo encapsulado en un solo poema de la antigüedad, Tela. Tela, sí. Es muchísima información comprimida. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio, porque el punto de partida es visualmente abrumador. La primera sección aborda el cosmos, o lo que el texto define como la revelación general y objetiva. La idea central aquí es que la creación misma habla. Ujú. El firmamento, las estrellas. Exacto, la naturaleza. El argumento es que todo esto proclama un mensaje incesante sin pronunciar ni una sola sílaba. Es como si el universo entero fuera un cartel luminoso gigante. Y para ilustrar ese contraste entre la visión secular moderna y la perspectiva de este texto antiguo, la fuente introduce una anécdota histórica sumamente irónica sobre el filósofo francés Auguste Comte. Ah, sí, el padre del positivismo. Ese mismo. Recordemos que en el siglo XIX, esta corriente del positivismo buscaba basar todo conocimiento únicamente en la experiencia empírica y comprobable. Desterraba cualquier noción de trascendencia o religión, y en ese afán por reducir el universo a lo puramente material, Comte llegó a ironizar diciendo que los cielos cuentan la gloria de los astrónomos. Vaya soberbia, ¿eh? Es darle la vuelta a la tortilla por completo. Totalmente. Y el onador utiliza esta cita precisamente para evidenciar cómo la mente secular lleva siglos intentando vaciar al universo de su testimonio original. Frente a esa visión que reduce el cosmos a mera materia contable, el Salmo afirma categóricamente que el universo proclama la gloria de un diseñador inteligente. O sea, nada de azar ciego, ni de un evento cósmico no dirigido, como algunos interpretan el Big Bang desde el materialismo. Exacto. Ningún accidente fortuito. Es una contraposición muy potente, y para explicar cómo se transmite ese mensaje constante de la creación, la fuente utiliza una imagen visual que me parece brillante. Cita a un predicador al que llama hermano Sugal y compara el paso del día a la noche con una carrera de relevos. Una carrera de reemplazo, creo que lo llama. Una carrera de reemplazo. Uno se imagina una competición de atletismo, ese momento en que un corredor le entrega el testigo al siguiente a toda velocidad. Pues el texto argumenta que el día le entrega el testigo a la noche y la noche al día siguiente, en un ciclo ininterrumpido. Y es un mensaje universal. Claro, da igual si alguien está en una playa de Cádiz o en la cima del Himalaya. No hace falta conocer el idioma local para entender un amanecer. Habla a todo el mundo por igual. Esa universalidad es clave. Y fíjate que se vincula directamente con otro concepto muy actual que aborda el texto, que es la sostenibilidad y el diseño inteligente. Un tema muy candente hoy en día. Mucho.
Hoy el discurso predominante suele girar en torno a la fragilidad del planeta, la crisis ecológica y la autodestrucción inminente. Sin embargo, la fuente sostiene una visión diametralmente opuesta basada en su marco teológico. Afirma que el planeta es autosostenible y que perdurará intacto hasta un evento divino final. Para no perdernos, cuando el texto menciona ese evento final, utiliza el término escatológico. Básicamente se refiere a los eventos del fin de los tiempos, según la teología. Exacto, un cierre de telón orquestado por ese mismo creador. Y la armonía del universo se presenta como prueba irrefutable de que hay un arquitecto al mando. Y lo curioso es que traen a colación ejemplos de la ciencia para respaldar este diseño inteligente. Mencionan a Charles Darwin nada menos. Se relata cómo Darwin se maravillaba ante la anatomía del ojo humano, admitiendo la extrema dificultad de que un órgano de tal complejidad fuera producto de mutaciones al azar. Casi rozando lo absurdo, sí. Y luego está el caso de Anthony Flew, que de verdad me ha volado la cabeza. El caso de Flew es un giro de guión fascinante en la filosofía moderna. Ya te digo, un científico y filósofo que escribió más de 30 libros defendiendo el ateísmo. Era la voz cantante del escepticismo, pero ante los avances en la comprensión del ADN, dio un giro de 180 grados. Vio la inmensa complejidad genética. Sí, lo llamó el vocabulario de nuestra información genética. Concluyó que esa información tan codificada tenía que ser el libro de Dios, porque un código requiere un codificador. Lo fascinante aquí es la conclusión lógica a la que nos lleva esta primera etapa del viaje. Toda esta observación del macrocosmos y del microcosmos, del ADN, cumple una función específica, pero tiene un límite absoluto. Y aquí la fuente plantea una paradoja tremenda, citando a Pablo en Romanos. ¿Cuál es esa paradoja exactamente? Pues que observar la naturaleza es tan elocuente sobre la existencia de un creador que deja a la humanidad sin excusa. Nadie puede alegar ignorancia ante tal diseño. Pero, y este es el punto crítico, esta revelación general nos salva. Nos redime. Exacto. Contemplar un atardecer precioso no enseña moralidad, no perdona culpas, ni ofrece reconciliación. Como cita el material, el sol ilumina el mundo físico, pero no puede restaurar el alma. ¡Qué barbaridad de frase! Tiene todo el sentido lógico. Si vemos la obra, pero no tenemos manual de instrucciones, nos quedamos a medias. Y ahí el texto da un salto a la sección 2, el canon, la revelación normativa y especial. Aquí hay un detalle textual muy de lupa. Sí, Zúñiga nota que en la primera mitad del poema, en hebreo, se usa él para referirse a Dios, un término genérico de creador lejano. Pero al entrar en la ley escrita, cambia a Yahvé o Jehová. Ese cambio no es casualidad poética, es el pilar de la teología del pacto que expone la fuente. Yahvé representa al Señor que hace alianzas, el Dios relacional. Claro, no se relaciona de forma aleatoria. Para nada. Solo a través de pactos estructurados. El material repasa pactos históricos, desde el Edén, pasando por Noé, Abraham, Moisés, hasta David. Y a través de este marco se entrega la Escritura, para que funcione como norma absoluta. Norma en el sentido más estricto. Como una regla de medir, un cartabón inamovible, la Biblia se presenta como el estándar para juzgar doctrinas y conductas, y ponen el ejemplo de los bereanos en el libro de los Hechos. Un ejemplo muy ilustrativo. Cuando escuchaban a Pablo, no se lo tragaban a ciegas. Iban a las Escrituras a verificar minuciosamente si lo que decía era cierto. Esa actitud funciona como un ancla objetiva frente a la subjetividad humana. Ahora, para desarrollar cómo opera esta regla normativa, la exposición desglosa 6 declaraciones específicas sobre la ley. Merece la pena detenerse en cada una, por su calado filosófico. Totalmente. Vamos a repasarlas porque tienen mucha enjundia. La primera declaración dice que la ley de este Dios es perfecta y que restaura el alma. El texto lanza un órdago al mundo moderno, sugiriendo que este es el fin real de la psicología. Sí, que solo este Dios pactual es el verdadero loctor del alma. Argumentan que su ley carece de defectos, al contrario que las teorías humanas que cambian con las décadas. Un planteamiento que sin duda levanta ampollas en la cosmovisión secular. La segunda declaración sostiene que esta ley es un testimonio seguro o fiel, y que hace sabio al sencillo. Esta dinámica merece atención analítica. A ver, es que cuando se escucha sencillo en español, por inercia se piensa en alguien con pocas luces. Sí, intelectualmente limitado. Pero el orador aclara el término hebreo, petit. No tiene que ver con el coeficiente intelectual. Un petit es alguien ingenuo, vulnerable e influenciable.
la típica persona que se deja llevar por cualquier corriente, que se cree la primera noticia falsa que lee. Y justo ahí el orador traza un contraste agudo con la élite académica. Según la fuente, los grandes intelectuales a menudo encuentran muros para acceder a esta sabiduría, porque erigen barreras de escepticismo hiperracionalista. Exigen que todo quepa en su cabeza. Exacto. Exigen que un ser infinito sea digerido por un cerebro finito. Frente a esa soberbia, la persona sencilla que se expone a la revelación termina adquiriendo una sabiduría superior al dejarse moldear por el texto. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos a la tercera declaración? El Salmo dice que los preceptos del Señor son rectos. Y aquí se hace una distinción fundamental. Se diferencia entre mandamiento y precepto. A simple vista parecen sinónimos. Pero no lo son. El mandamiento es la orden directa, como no matarás. Pero el precepto regula la conducta en un marco moral complejo. Esa distinción resuelve aparentes contradicciones. La fuente expone el clásico debate de que Dios manda no matar, pero luego ordena juicios en ciudades como Jericó. Claro, la gente se pregunta cómo encaja eso. El texto argumenta que el precepto marca la diferencia entre el acto egoísta de asesinar a sangre fría y el acto de ejecutar un juicio penal en un contexto normativo dictado por el soberano. Los preceptos dan el contexto necesario. Queda aclarado. Pasamos a la cuarta declaración, que afirma que el mandamiento es puro y alumbra los ojos. Se hace un contraste con el cosmos. Así como el sol físico da luz para caminar, esta instrucción ilumina el alma y disipa la oscuridad interna. Te da claridad en un mundo embarrado. Y de ahí pasamos a la reverencia en la quinta declaración. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Desde la perspectiva de la fuente, no es un miedo fóbico a un tirano caprichoso. Es una admiración consciente. Sí, asombro reverencial hacia la santidad, que empuja a alejarse del mal y buscar una vida íntegra. Y llegamos a la sexta y última declaración de este bloque. Afirma que los juicios de este Dios son verdaderos y justos. Un veredicto de equidad total, sin trampa ni cartón. Y este punto se usa para desmantelar la herejía de Marción. Marción era un pensador de los primeros siglos que creía que la materia física era mala. Concluyó que el Dios del Antiguo Testamento, creador de la materia y autor de juicios, era una deidad malvada. En contraposición al Dios amoroso del Nuevo Testamento. Exactamente. La fuente usa este salmo milenario para pulverizar esa dualidad. Afirma que no hay dos dioses. La evaluación moral de este único Dios del pacto es siempre perfecta y corresponde a la realidad más absoluta. Todo este valor de la revelación lleva al poema una conclusión indudable. Estas leyes son más deseables que el oro fino y más dulces que la miel. Una metáfora brutal para decir que una vez que se comprende su función protectora, la ley deja de verse como un yugo y se convierte en un tesoro. Y esa asimilación nos empuja sin frenos a la tercera y última fase de este viaje existencial. Una progresión lógica impecable. Del cosmos al canon, y del canon aterrizamos de forma casi dolorosa en la propia conciencia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Entramos en la sección 3, la conciencia, el terreno de la introspección. Vemos cómo esa regla perfecta choca a 200 por hora contra la realidad defectuosa de la mente humana. Choca frontalmente. El orador plantea que ante un texto tan puro, la respuesta natural debe ser la confrontación. Advierte que cualquier enseñanza que evite amonestar cuando el texto lo exige es una pérdida de tiempo. La ley está diseñada para incomodar. No es autoayuda, es un bisturí. La razón de esa incomodidad radica en un concepto psicológico potentísimo, los pecados invisibles. El texto argumenta que la maldad está tan arraigada que excede nuestra percepción cognitiva. Hay una limitación moral severa para autoevaluarnos. David pide ser absuelto de pecados ocultos que ni él mismo detecta. ¿Así es? Es una bofetada colosal al ego contemporáneo. Da igual cuánta introspección se haga. El texto sugiere que hay puntos ciegos en la mente. El autoengaño es tan agudo que es imposible ver los defectos propios sin ayuda externa. Y ahí entra el canon. La fuente ilustra la ley como un espejo de alta definición. Si alguien camina creyéndose impoluto, pero lleva la cara manchada de barro, seguirá ciego a su suciedad sin ese espejo externo. La ley es ese espejo. Y esa ceguera voluntaria está ligada a otro gran obstáculo, que es la soberbia. El orgullo impide reconocer la suciedad que evidencia el espejo.
Bloquea de raíz el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, según la lógica del texto, es indispensable para la restauración. El orgullo levanta muros, destruye relaciones interpersonales al impedir pedir perdón y levanta la barrera definitiva frente a la divinidad. Quien se cree sano jamás buscará un médico. Así que llegamos a un callejón sin salida en la argumentación. Tenemos un cosmos que nos deja sin excusas, un canon que evidencia cada grieta oculta en la conciencia, y un ser humano lleno de puntos ciegos, corrompido e incapaz de cumplir la norma. La receta para la desesperación. Totalmente. Parece una ecuación sin solución. Si conectamos esto con el panorama general de la teología del orador, la conclusión lógica a este dilema se hace evidente. Existe la necesidad absoluta y urgente de un mediador. Claro, el esfuerzo humano no alcanza. Dado que la ley exige un estándar perfecto, y el corazón humano está torcido desde la raíz, es imposible alcanzar esa rectitud. De esa impotencia surge la figura del Redentor. En la visión de la fuente, Cristo asume ese rol de rescate. Se requería a alguien que viviera a la altura de esa regla perfecta, actuando en representación del ser humano. El texto concluye que Cristo es el único ser que cumplió a cabalidad cada precepto del estándar de la ley. Y al lograrlo, se establece como representante legítimo en ese pacto de gracia. Aquí entra un concepto legal alucinante, que es proveer una justicia ajena. El infractor no se vuelve justo por sí mismo, sino que se le transfiere el mérito perfecto de este mediador. Así se resuelve el conflicto entre la exigencia de la ley y la incapacidad humana. Un intercambio legal y espiritual, que da un cierre perfecto a la estructura lógica del sermón de Zúñiga. No abandona a la audiencia en la desesperación del autoconocimiento, sino que desemboca en la esperanza de una reconciliación total. Para la audiencia, diseccionar la arquitectura de este poema milenario resulta enriquecedor. Es asombroso cómo traza un mapa epistemológico tan completo, desde mirar el cielo estrellado, pasando por el choque con un estándar moral estricto, hasta obligarnos a escudriñar los rincones más oscuros de la mente. Y terminar en la conclusión de que necesitamos un rescate externo. Exacto. Analizando toda esta inmersión en las fuentes, inevitablemente surge un pensamiento final para la contemplación. El texto argumenta que la mente humana posee puntos ciegos y faltas invisibles que uno es incapaz de detectar por sí solo. Y si damos por válida esta premisa sobre nuestra percepción moral sesgada, cabe preguntarse seriamente hasta qué punto es válida esa obsesión moderna por buscar nuestra propia verdad exclusivamente mirando hacia nuestro interior. Ahí has dado en el clavo. Es una invitación a cuestionar el espíritu de nuestra época. Cabe preguntarse si es suficiente intentar encontrar la brújula moral buceando dentro de las propias emociones, o si resulta vital contrastar nuestras certezas con un estándar externo y objetivo. Un estándar no contaminado por nuestros propios sesgos. Y pone en jaque bastantes ideas contemporáneas. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis profundo de hoy.